Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. En junio del año 2019 tuvimos la conferencia Nosotros. Los expositores de Nosotros fueron el Dr. Abel Ledesma, Pastor Sergio Hornung, Pastor Miles McPherson y el Dr. Abel Flores. Nos alegra compartir las plenarias con ustedes, con la esperanza que sean edificados y retados. Desde la conferencia Nosotros, el pastor Sergio Hornung comparte el tema Sueños y Procesos. Es un honor estar con ustedes en esta conferencia. Quiero agradecer una vez más al pastor Ledesma por la invitación y la verdad felicitarlo también por su libro, El Dios Cercano. Ya lo estuve hojeando y está buenísimo. Aparte de poder compartir esta conferencia con buenos amigos y pastores de la ciudad, el pastor Miles McPherson y mi buen amigo también el pastor Sergio de la Mora. Una alegría poder estar esta mañana con ustedes. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Hay como 3 que quieren escuchar. No, en serio, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Buenísimo. Entonces, les pido que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 105. Salmos 105, versículo 16. Y voy a estar leyendo hasta el verso 22 de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 105, verso 16 hasta el verso 22. Amén. Dice: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Todos digan sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Subraya eso. Hasta el momento que cumplió sus sueños, Dios puso a prueba. ¿Qué puso a prueba? El carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Amén. Hoy me gustaría compartir contigo el tema sueños y procesos. Sueños y procesos. Creo que le estoy hablando a pastores, líderes de la iglesia, y creo que todos nosotros tenemos sueños. ¿Cuántos acá tienen sueños? Todos tenemos sueños, tenemos promesas de Dios,
tenemos metas que queremos alcanzar este año, pero algo importante que debemos entender es que detrás de todo gran sueño, detrás de toda meta, detrás de toda promesa de Dios, hay un proceso. Hay un proceso. Y tan importante como abrazar tu sueño es abrazar tu proceso. Porque la verdad es esta, amigos. Sin procesos no hay sueños. Te lo voy a decir una vez más. Sin procesos no hay sueños. Los sueños son gratis. Soñar es gratis. Pero el proceso se vende por separado. El proceso se vende por separado. Y no importa cuán inteligente seas, no importa cuán talentoso seas, no importa cuán simpático seas, dile a la persona que está a tu lado, están hablando de ti. Todos tenemos un proceso que tenemos que pasar. Todos tenemos un proceso que tenemos que vivir. No todos pasamos el mismo proceso, no todos pasamos o tenemos el mismo viaje en la vida, pero definitivamente Dios tiene un proceso a la medida de cada uno de nosotros. Amén. Y algo que he aprendido en estos años de liderazgo y estos años pastoreando la iglesia es que para Dios, más importante que tu sueño es quién te conviertes en el camino hacia tu sueño. Déjame decírtelo una vez más. Para Dios, más importante que tu sueño es en quién te conviertes en el proceso hacia tu sueño. Amén. Cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, la historia empieza en Génesis 37 y cuando tú lees la historia de José en el libro de Génesis nos habla de cómo José era un joven soñador y cómo Dios le dio sueños. Pero es interesante que Dios le dio sueños, pero dejó a José descubrir su proceso. Dios le dio el sueño, pero lo dejó a él descubrir el proceso. Y de alguna manera u otra, este es el patrón que Dios usa con todos nosotros. Dios nos da sueños, Dios nos da promesas, pero nos deja a nosotros descubrir ese proceso, ese camino, ese viaje hasta nuestros sueños. Y una de las razones por las que Dios usa este método o esta estrategia es porque si Dios le hubiera enseñado el sueño, Dios le hubiera dicho a José, tú vas a llegar a hacer cosas grandes, vas a ser el hombre más influyente de Egipto, vas a ser un hombre importante en esa nación, y le hubiera enseñado el proceso que tenía que vivir, lo más probable es que José hubiera dicho, gracias, pero no gracias. Porque me gusta el sueño, pero no me gusta el proceso. Porque en el proceso hay esclavitud, porque en el proceso hay una cárcel, porque en el proceso hay dolor, porque en el proceso hay soledad, porque en el proceso hay traición. Así que, Señor, me gusta el sueño, pero no me gusta el proceso. El problema es que sin proceso no hay sueños. Hace 20 años Dios me dio un sueño que iba a hacer cosas grandes en mi nación, que iba a hacer cosas grandes en mi generación. Dios me mostró el sueño, pero no me mostró el proceso. Y empecé sirviendo, después empecé liderando, después fui pastor de jóvenes, después fui pastor asociado, después fui copastor. Hace 3 años soy el pastor principal y estoy viviendo el sueño. Pero si Dios me hubiera dicho que en ese camino iban a haber golpes, iban a haber traiciones, iban a haber lágrimas, iba a haber dolor, iban a haber pruebas, quizás le hubiera dicho, Señor, gracias, pero no gracias. Me gusta el sueño, pero no me gusta el
Pero tan importante como abrazar el sueño es abrazar el. Porque sin procesos no hay. Sin procesos no hay sueños. Sin procesos no hay promesas. Sin procesos no hay metas. Y hoy en día se habla mucho de los sueños, pero no se habla de los procesos. Y tan importante como tu sueño es tu proceso. Amén. Así que, basada en esta historia, me gustaría darte algunos consejos, algunos principios que encuentro en este Salmo 105, porque Génesis nos habla del sueño, pero el Salmo 105 nos habla del proceso. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Salmo 105, verso 16 dice: mandó hambre a la tierra de Canaán. Todos digan Canaán. Vamos, dilo con ganas, Canaán. Mandó hambre a la tierra de Canaán. Es muy interesante porque la historia de José empieza en un lugar llamado Canaán. Y Canaán en el hebreo original significa lugar bajo. Todos digan lugar bajo. Lugar bajo. La historia de José empieza en Canaán. La historia de José empieza en un lugar bajo. Porque muchas veces antes de llegar a un lugar alto, tienes que empezar a servir en un lugar bajo. ¿Y sabes qué? El proceso empieza en Canaán. El proceso empieza en Canaán. Todos empezamos nuestro proceso en Canaán, en un lugar bajo, sirviendo en un lugar bajo. Muchos jóvenes me preguntan: pastor, ¿cómo puedo cumplir mi propósito? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo cumplir los sueños de Dios? Y mi respuesta siempre es: empieza sirviendo donde estás. Empieza sirviendo con lo que tienes. Porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta que a muchos el sueño les dura hasta el momento que les dicen: tienes que empezar a servir en Canaán. Hasta ahí llegaron sus sueños, hasta ahí llegaron sus promesas, hasta ahí le quieren servir a Dios. En el momento que le dicen: tienes que servir en Canaán, entonces comienzan a poner excusas, comienzan a poner justificaciones. Pero la verdad es que todos los pastores que tú ves acá en la primera fila no empezaron en la plataforma, empezaron en Canaán. Empezaron siendo fieles en cosas pequeñas. La Biblia lo dice de esta manera en el Nuevo Testamento: el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre mucho. No me digas que quieres mucho si no estás dispuesto a ser fiel en lo poco. Si tú eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Te lo voy a decir una vez más. Si tú eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, entonces eres demasiado pequeño para servir a Dios en cosas grandes. Todo liderazgo, todo ministerio, toda iglesia. ¿Sabes? El pastor decía, y es verdad, tenemos miles de personas, más de 40,000 personas en la iglesia, pero mi iglesia no empezó en los estadios, no empezó en los coliseos, ni siquiera en locales como este. Mis padres empezaron la iglesia en la sala de una casa con 12 personas. Empezaron en Canaán. Empezaron en Canaán. Ten la fe para soñar en grande, pero ten la humildad para servir en pequeño. Ten la fe para soñar en grande, pero también ten la humildad para servir en cosas pequeñas. Amén. La historia de José me inspira, la historia de José me motiva, porque si José hubiera empezado en el palacio,
Si José hubiera empezado siendo el hombre más importante, si la historia de José hubiera empezado en el palacio de Faraón, muchos de nosotros nos sentiríamos descalificados. Muchos diríamos, yo no nací en un palacio, yo no tuve muchas oportunidades, yo no fui a una universidad, yo no tuve la oportunidad de tener una profesión. Pero me encanta esta historia. Yo me puedo relacionar con esta historia porque la vida de José no empezó en el palacio, empezó en Canaán. Y no importa si tu vida empezó en Canaán, la Biblia dice que pequeños comienzos pueden llegar a ser grandes finales. No menosprecies pequeños comienzos. Dije, no menosprecies pequeños comienzos. De repente recién estás empezando, tienes un grupo, tienes una célula, tu iglesia todavía no está creciendo. No menosprecies pequeños comienzos, porque son con pequeños comienzos que Dios nos puede dar grandes finales. Y me encanta esta historia porque su historia empezó en Canaán, pero terminó en el palacio. Hay muchos que empiezan en el palacio, pero terminan en Canaán. Yo prefiero ser como José, empezar en Canaán, pero tener la convicción y la seguridad que lo mejor está por venir para mi vida. Que Dios me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en Vamos, yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso. No, en serio, yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso este viernes al Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él te va a sacar de Canaán, Él te va a promover, Él te va a levantar, Él te va a llegar a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Amén. Lo segundo, mira lo que dice el Salmo 105, el verso 19, dice: hasta que llegó el momento, hasta que llegó el momento. Va a llegar tu momento. ¿No escuchaste? Va a llegar tu momento. Va a llegar tu turno. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Déjame decirte esto. El proceso no tiene la finalidad de cambiar tus sueños. El proceso quiere cambiarte a ti. Una vez más, el proceso no está diseñado para cambiar tus sueños. Dios permite el proceso para cambiarte a ti. Si tú estudias la vida de José, te vas a dar cuenta que él pasó por muchas pruebas, vivió su proceso, pero el proceso no cambió el sueño que Dios le dio en Génesis 37. ¿Sabes a quién cambió? Cambió a José. Cambió a José. Y muchas de las cosas que Dios ha permitido en tu vida, pruebas, golpes, Dios las ha permitido no para cambiar tus sueños, porque Dios fue el que te dio ese sueño. Dios fue el que te dio esa palabra. Dios fue el que te dio esa promesa. No, Dios no quiere cambiar el sueño. Dios te quiere cambiar a ti y a ti y a ti y a ti, para que puedas cumplir el sueño. Amén. Un proceso nunca te deja igual. Y me encanta porque la Biblia dice que Dios permitió ese momento para formar el carácter de José, para madurar a José, para estirar su fe, para llevarlo a un nuevo nivel. Y Dios muchas veces usa el proceso para hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Lo que me encanta es que el proceso de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Dios sostuvo a José en el pozo. Dios sostuvo a José en la esclavitud. Dios sostuvo a José en la cárcel. Y déjame decirte, Dios te va a sostener a ti. Yo no sé por qué prueba, por qué desierto o por qué tormenta estás viviendo. Dios te va a sostener. Dije, Dios te va a sostener. Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que te ahogues. Él no va a dejar que caigas. Dios te va a sostener. No importa dónde te está llevando el proceso. Ten la seguridad, ten la confianza. Dios va a estar conmigo. Amén.
El proceso lo único que hace es sacar lo mejor que hay en nosotros, sacar la grandeza, el potencial. Piensa en esto, sin procesos, un pedazo de arena, un grano de arena, nunca podría llegar a ser una perla. Sin procesos, un pedazo de carbón nunca podría llegar a ser un diamante. Sin procesos, una oruga nunca podría llegar a ser una mariposa. Sin procesos, un niño nunca podría llegar a ser un gigante. Y sin procesos, Dios nunca podría sacar lo mejor que hay en ti, en ti, en ti y en ti. Todos necesitamos nuestro propio proceso. Amén. Salmo 105, verso 18 dice: le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Este es un momento difícil, un momento de prueba en la vida de José. Ustedes saben, José llega a la casa de Potifar y es acusado injustamente por la esposa de Potifar. Finalmente termina en la cárcel y la Biblia dice que en la cárcel le ponen un collar de hierro, lo encadenan, lo meten en una prisión. Pero lo que me encanta de la vida de José es que a pesar de lo que vivió, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la soledad, siguió adelante en el proceso. Y quizás tú estás viviendo un proceso en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Quizás es a nivel personal que estás enfrentando dudas, temores, complejos. Quizás es en tu ministerio, has tenido un traspiés, has tenido una división, alguien te ha traicionado. Pues déjame decirte, Dios me ha traído desde Lima, Perú, para decirte que no te rindas, que sigas adelante, que perseveres, que no bajes los brazos, que no tires la toalla. Vamos, amigo, no te rindas, no te rindas. Avanza a pesar del dolor, persevera a pesar de la oposición, sigue adelante a pesar de las críticas. No te desanimes. El proceso no va a hacer que la vida sea más fácil. El proceso va a hacer que tú seas más fuerte. Te lo voy a decir de nuevo. El proceso no hace que tu vida sea más fácil, pero el proceso va a hacer que tu carácter sea más fuerte y que tu fe sea más grande. El proceso te madura, te forma por dentro. Todos necesitamos un proceso y José vivió un proceso. Me gustaría decirte que esto es fácil, me gustaría decirte que esto es sencillo, pero todos como líderes, como pastores, aquellos que queremos servir a Dios, tenemos que entender que hay un sueño, sí, hay una promesa, sí, pero también hay un proceso. Y algo que te puedo asegurar es que tus sueños, tus promesas van a traer enemigos. Es más, si tu sueño no te ha traído problemas, no te ha traído enemigos, anda, busca otro sueño. Porque lo más probable es que tu sueño sea demasiado pequeño. Porque los sueños de Dios siempre atraen problemas, siempre atraen enemigos. Siempre va a haber un grado de oposición. Amén. Pero ¿sabes también lo que me he dado cuenta? ¿Cuántos han en este 2019 enfrentado oposición en su vida y en su ministerio? ¿Cuántos han enfrentado oposición? ¿Cuántos han enfrentado problemas? ¿Cuántos han enfrentado alguna prueba? ¿Cuántos han enfrentado algún enemigo? Déjame darte esta palabra. La presencia de un enemigo,
cuando se trata de perseguir tus sueños, cuando se trata de cumplir tus promesas, cuando aparece un enemigo y te ataca, lo único que está probando es que ese enemigo también cree en tus sueños. Déjame explicarlo de esta manera. Si los hermanos de José, cuando él viene y le cuenta sus sueños, ellos dicen, él es un soñador, él es un lunático, él es un ilusionista, sus sueños nunca se van a hacer realidad. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué lo metieron en el pozo? Si solamente era un soñador, si era un lunático, si era un loco, entonces ¿por qué lo metieron en el pozo? Lo metieron en el pozo porque en el fondo los hermanos de José sabían, un día Dios va a hacer que José cumpla sus sueños. Y los ataques que han venido en contra de tus enemigos, lo único que prueban es que ellos creen también en tus sueños. ¿Sabes que algunos de tus enemigos creen en tus sueños más de lo que tú crees? Volvemos el próximo lunes con la conclusión de Sueños y Procesos del pastor Sergio Jornú. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.